Muchísimas gracias, Patricia. Pues efectivamente, vamos a pasar a la mesa redonda. Vamos a intentar que sea lo más dinámico posible, que podáis hacer preguntas a cualquiera de las personas que han intervenido y establecer un diálogo por cada tópico lo más corto posible para que quepan muchos más e intentando, porque hay mucha gente que está diciendo que vamos a terminar, que si tal, que si cual, vamos a intentar acabar a las 2:10. Esta mesa redonda la va a coordinar, como no puede ser de otra manera, David Sedán Novat, que es el decano del Colegio de Ingenieros y uno de los organizadores, por supuesto, de este evento. Y en ella queremos que participe Alberto Zamorano, Fernando Sánchez Najarro, Gerardo Morales Hierro. Fernando y Gerardo, ¿podéis hablar en la mesa y así nos enteramos todos? Y también nos gustaría contar con el grupo 43 para que alguien, alguna curiosidad, alguna información que quiera tener, se la pudiera consultar. Con Juan Martín Vicente, que es el jefe de división de licencias y seguro que hay bastantes preguntas para él, y con Patricia. Ahora subimos algunas si hace falta alguna. No, están todos, están todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Ya os hemos conocido antes, lo cual se agradece porque nos vamos a ahorrar las presentaciones. Ha tenido que ser un poquito improvisado porque, como sabéis, llevamos un poco de retraso en el horario, pero agradezco a los compañeros anteriores. Esto es muy aeronáutico. Un avión cuando sale tarde sabemos lo que hace. Saludo a los del por dos, los jóvenes que los hemos perdido hace un rato, porque además de abreviar las presentaciones, ha ido un ritmo. Enhorabuena, Alfredo en particular, digo Alberto, perdón, increíble. Es muy interesante condensar toda la información. Es una pena que estas jornadas no se hagan de forma más extensiva. De hecho, puestos a que yo también tenía que acortar algo, quería acortar pues a lo mejor el bloque de preguntas, pero vamos a ver cómo lo vamos resolviendo. La idea es generar, esa es la intención, esta mesa redonda, un diálogo para que nos hiciera visibles los bloqueos que puede tener todo este tema de la hidroaviación, bloqueos técnicos, regulatorios, operativos, y concretar, porque hay que tener un ámbito positivo, ilusionante, pues qué decisiones nos van a permitir escalar para que en los próximos 5 años demos el impulso definitivo a la hidroaviación, ¿no? Entonces, en base a esto, yo había generado un bloque de preguntas que las he distribuido a última hora, con lo cual os aseguro que no están preparadas, por lo menos por su parte. Pero la idea era que a través de 4 bloques pudiéramos organizar un poco toda esta información, porque aquí tenemos en esta mesa mixta un poco el poliedro que compone todo lo que es la hidroaviación. Tenemos la parte de regulación, la parte de operaciones, infraestructuras, sostenibilidad por la parte de medio ambiente. Y bueno, pues al final termináramos con el mensaje de qué es lo que debemos hacer y nos pongamos un calendario y unos compromisos todos por la parte nuestra también de la profesión, pues evidentemente colaborando. Así que, bueno, la presentación brevemente, básicamente por recordar para que en las intervenciones lo tengáis claro, tendríamos a Alberto Zamorano, jefe de la división de AESA. Falta uno de los ponentes, pero bueno, paso al siguiente. José Dodero, ex subdirector. No le veo. ¿José se ha ido? Sí, en lugar de José Sanz va a intervenir Gerardo Díaz Morales por la parte de hidroaviación comercial. Te otorgo el cargo de experto en seguridad aeronáutica, asesor de Zúcar Airlines. Esto es espacio publicitario, pero aquí no hay que nombrarlo porque estamos en online. El teniente, muy interesante tu intervención también, de Jorge del Aro, del Grupo 43. Juan Martín Vicente, jefe de división de licencias y personal en vuelo de AESA. Y acabamos de escuchar pues, a Patricia Ureña, coordinadora de medio ambiente de Chelonia, no Quelonia, ¿no? Parece ser que dices. Muy bien. Pues bienvenidos a todos y vamos a empezar rompiendo el hielo, ¿no? Con una pregunta que es general para todos. Aparece una norma nueva y es que vamos a intentar ser breves. Intentaremos que al menos dure un poco más que mi pregunta, que ya suele ser larga. Pero soy consciente de la hora, no era una hora cómoda, vamos a hacerlo lo más breve posible. ¿Cuál es el mayor reto, según vais pensando en los diferentes ámbitos que tenéis cada uno, desde vuestro punto de vista, para que la hidroaviación escale, aumente en importancia y relevancia en los próximos 5 años? Empezamos como queráis, espontáneamente o en el orden que queréis en la mesa.
Yo creo que el mayor reto que tenemos es hacer coincidir botón derecho. Pulsar. Al derecho, perdón. Vale, ahora sí. Le da a la izquierda. Yo creo que el mayor reto que tenemos es hacer coincidir a todos los intervinientes en el momento del tiempo adecuado. Es decir, los que promueven las iniciativas, los que regulan las iniciativas, los que tienen que desarrollar como administración o dar esos permisos. No todos estamos en el mismo punto, no todos corremos igual de deprisa, pero creo que el objetivo será, o el mayor reto es conseguir que todos estemos en un unísono en el que realmente consigamos que las cosas salen. Para eso algunos han corrido mucho y les tenemos que coger, otros vamos más despacio y tenemos que avanzar fuerte, pero creo que el reto es ponernos todos en ese punto en el que todo cuadre y las cosas puedan salir, y creo que es lo que vamos a conseguir próximamente. Pasamos un poco por todos ellos para que veamos de diferentes ámbitos cuál sería el que quiera ir tomando palabras. Bueno, yo al final también estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Al final es optimizar el tema de la burocracia, de la normativa, por lo que he estado aprendiendo hoy en las jornadas técnicas de hidroaviación. Entiendo que falta optimizar la burocracia, todo el tema de normativa. Y luego ya a la parte que me toca en el ámbito militar, sobre todo inversión en infraestructura, inversión en aeronaves, inversión en personal. Patricia, Juan, Gerardo. Sí, vale. A ver, yo creo que el reto también está en aunar los esfuerzos y que no nos tengáis como el obstáculo. que entiendo que la experiencia, a lo mejor con la parte ambiental, pues a veces ha sido un poco complicada, pero que bueno, que hay entidades y expertos que sí que estamos predispuestos a intentar buscar la mejor alternativa y no convertirnos en el enemigo. Entonces creo, para mí el reto está un poco en eso, que consigamos aunar los esfuerzos entre los distintos colectivos. Es importante para próximas jornadas que a lo mejor venga nombrado el Ministerio personalmente, lo digo porque por la parte ambiental me ha quedado clara, por tu parte va a ser favorecedor y me parece muy interesante lo que has dicho de los informes privados, o sea, que no sea solo la regulación la que establezca el criterio ambiental. Pues yo creo que esto va de normalizar la actividad y esto va a pasar cuando empiece y cuando empiece es ya. Entonces, creo que eso es lo que va a hacer que perdamos el miedo a algo que funciona en otros países de forma habitual y que no creo que la autoridad danesa, por ejemplo, tenga ningún interés en matar ni a la fauna silvestre del puerto de Copenhague ni a sus pasajeros. Es decir, es algo mucho más normalizado en muchos otros sitios. Ya no te hablo fuera de espacio de ASA, que también tenemos el ejemplo que no creo que aplique, porque ya estamos hablando de otros niveles en Maldivas o en Canadá o en Estados Unidos. En Maldivas, el 14 de este mes, creo, mandé al mensajista, al grupito este que tenemos de hidroaviación, mandé un pantallazo porque celebraron el récord mundial de operaciones en un mismo día. La propia compañía, 800 al día, en un mismo aeródromo con 7.000 personas. No vamos a llegar a eso, obviamente, no es el caso, pero hay sitios como el puerto de Victoria, que no sé si lo conocen en Canadá, pero es un puerto pequeñín, con tráficos, cruceros, canoas y hasta 100 operaciones de hidroavión al día, que se dice rápido, ¿no? Entonces, es perfectamente normalizable y llegará cuando empecemos. Y la apuesta que nosotros tenemos es empezar y que se vea en otros sitios. Y estamos a punto. También en aviación general se están haciendo cosas muy interesantes y ya estamos volando con hidro físicamente y averizando y dejando saber que esto es perfectamente legal. Y para acelerar ese proceso, a lo mejor lo que podríamos hacer es, y yo creo que sería muy interesante, en los que estamos aquí, desde lo público, desde lo privado, tener un espacio de cooperación, una especie de mesa de divulgación, le podríamos llamar, donde ya no solo los que estamos a nivel de administrados, sino también la propia administración, tener un grupito de trabajo para divulgar esta actividad, que no nos lleve mucho tiempo y creo que sería muy útil. Muy bien, gracias, Juan. Brevemente, yo creo que desde la Administración lo mejor que podemos hacer es tratar de adelantarnos a los problemas. Es decir, si tenemos claro a dónde vamos a llegar, pues sabiendo que somos lentos y que las gestiones de normativa, de regulaciones siempre se alargan, tener pensadas las soluciones incluso antes de que podamos implementarlas. Desde licencias, desde luego, bueno, yo lo comentaba antes con el tema de Carlos, por la parte de exámenes y eso, creo que es en la línea en la que vamos. Y de aquí a 5 años, si no tenemos más instructores, tenemos más examinadores, por mucho que tengamos los aviones y tengamos las hidrosuperficies preparadas, pues no podremos tener un volumen de operaciones elevado. Claro. Gracias.
como queríamos generar debate, quería preguntar una pregunta justo incómoda y a la vez a la inversa, luego haré también otra. ¿Qué creencia popular, esta es para Gerardo, sobre hidroaviación es directamente falsa o peligrosa? Porque la hidroaviación es peligrosa. O que, por ejemplo, impacta o sea, a la fauna. Es al contrario, es decir, colisiones en despegue y aterrizaje de hidroaviones en en un puerto o incluso en zonas salvajes, porque aquí nos apoyamos mucho en el Grupo 43. No teníamos referencias de Dinamarca y íbamos operando poquito con 2 aviones de 2016. O sea, no había números. Y en el estudio de impacto ambiental que nosotros hicimos, que hay un estudio de los 14 anexos, uno es un estudio de riesgo sobre colisión con aves, por ejemplo. Y ahí nos apoyamos, pedimos cifras de ustedes, ¿no? Y tenían los 3 años que nos dieron, en 3 años, la colisión que tenían, habían habido 2 colisiones. Y de esas 2 colisiones, con 6.000 operaciones al año que tenían ustedes de tomas y despegues, además en sitios con especial sensibilidad en fauna, porque no operan en puertos, operan en sitios muy sensibles a la fauna, las 2 habían sido en vuelo, por el humo, porque huyen las aves, ¿no? Y ninguna en despegue y aterrizaje. En 3 años, 6.000 operaciones por año. Si nos vamos a estadísticas de accidentes, y te hablo de aviación comercial, porque aquí pasa como en la aviación general, lo mismo en el agua, es decir, los protocolos en aviación comercial son mucho más estrictos y te doy una cifra. Volvemos al puerto de Victoria, en Canadá. En 30 años de operación, más de 2 millones de operaciones, jamás ha habido un muerto, jamás ha habido un accidente con un muerto. Y estas son cifras que son trazables y eso lo tenemos en los estudios nuestros de seguridad. Son cifras públicas, son cifras que recogen de fuentes oficiales. Jamás ha habido un muerto en 30 años y 2 millones de operaciones. Entonces, es peligroso, se percibe como tal, por alguna razón, porque no es lo mismo que tenga un accidente de un coche que lo tenga un avión, salen todos los periódicos, no sé por qué, nos llama como más la atención, pero estadísticamente hablando, no podemos decir que sea una actividad peligrosa en un puerto. Muy bien, muchas gracias. Por contrapreguntar, que ya veo que tenías intención de tomar la palabra, ¿es totalmente cierto? ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo que al final uno de los falsos mitos es sobre todo la contaminación o que la hidroaviación va en contra del medio ambiente. Mi opinión es toda la contraria. O sea, al final, justo nuestra labor es contra incendios, apagar incendios. Y totalmente de acuerdo. El número de accidentes de avifauna sí que es verdad, como he comentado en la conferencia, que es un riesgo inherente, pero intentamos mitigarlo lo máximo posible. Y las colisiones, exacto. Vamos, el número de operaciones que nosotros manejamos al año con los accidentes o incidentes que tenemos, vamos, la proporción es muy baja. Bien, muchas gracias. Empezamos el bloque 1 para ordenar. Ya hemos visto un poco las posiciones generales de todos. Empezamos con Alberto. Si mañana llega un operador y dice quiero operar hidroaviones de forma recurrente, ¿cuáles serían, según tu criterio, los 3 cuellos de botella más típicos? Certificación, operaciones, infraestructura. Bueno, a nivel de operaciones no puedo opinar mucho porque yo opino más de infraestructura y normativa. De infraestructura te diría que no es un problema porque hay, como habéis dicho, una gran cantidad de ubicaciones que pueden elegir y en todo caso el problema, diría más quizá, o no el problema, quiero decir, la parte que más puede hacer de cuello de botella podría ser seguramente la parte medioambiental. La infraestructura realmente no tiene pavimentos, no tiene casi ayudas eléctricas, no es una infraestructura compleja. Y luego, pues la parte de certificación de autorización que has llamado, efectivamente, pues hay una norma que todavía debe desarrollarse para ser completa y acoger todos los tipos de infraestructuras que podría haber. Y ahora mismo, como bien hemos dicho, pues hay una situación competencial con las comunidades autónomas que tenemos que acabar de resolver y que, pues, ya unos meses afectando negativamente y que dentro de poco yo creo que conseguiremos alcanzar un punto en el que eso ya deje de ser cuello de botella. Pero eso ahora mismo no se puede negar que lo es, efectivamente. Gracias. Desde el punto de vista de operaciones, contábamos con algún piloto, particularmente el Grupo 43 es un grupo muy particular porque son de los que si tienen que saltarse los procedimientos se los van a tener que saltar, con lo cual traslado a Gerardo también la pregunta. De esas 3 que ellos consideran, ¿cuál depende más de la técnica y cuál más del procedimiento, de las competencias? Es decir, si alguien como tú que quieres hacer una operación regular y de forma recurrente, ¿cuál de los cuellos de botella más típicos, que son los que ha enumerado Alberto, serían los que estrangularían la operación? Certificación, operación e infraestructuras. ¿Cuál dependerá más de la técnica o cuál va a depender del procedimiento? Del procedimiento, vamos, con ninguna duda. La técnica de este sector está resuelto. El problema es la instalación y el problema es autorizar un aeródromo regulado. Y en ese problema, si lo dividimos, una parte es la tramitación, digamos, operacional y de la propia infraestructura
Y a esa le daría un 10%, y a la tramitación ambiental, que es el segundo paso que yo hablaba antes, por aquello de que pasamos por una ley hecha en 2009-2013, cuando no habían hidródromos ni habían operadores, y que equipara aeropuertos en tierra a aeródromos, porque al final es así, un aeropuerto en el agua no deja de ser un aeródromo, pues se aplica que tienes que entrar por ese tubo, y al final es lo que retrasa los expedientes. La tramitación, porque esto es poner un pantalán, que lo ponen en todos los puertos un montón de barcos, no es nada complicado. Es que no hay nada en la infraestructura, absolutamente nada. Tampoco puedes, además eso lo tienes que justificar con un estudio de seguridad, pero tampoco vas a poner boyas en el agua, como decía alguna gente, limita un área, jamás vas a poder limitar un área de operación en un puerto. Tienes que demostrar que son compatibles tus tráficos. Entonces, sin ninguna duda, la infraestructura es muy sencilla, y es la tramitación, sobre todo ambiental, a la que le doy un peso del 90 frente al 10 de la parte técnica. Sí, justo es el resumen que sacamos de este bloque. De las tres, normativa, infraestructura y operación, tengo claro que se lo lleva normativa, aunque hay grandes ilusiones, ¿no?, en que está cambiando, y yo creo que va a ser muy en positivo, porque luego veremos la estrangulación que se supone que se produce en las certificaciones, la licencia de pilotos, etcétera. Infraestructura es algo menor, y, por supuesto, operaciones, pues yo creo que son sencillas, como te has comentado, etcétera, ¿no? Quería preguntar al experto en seguridad. En tu caso, Gerardo, si tienes capacidad, respondes, y si no, ¿qué tendría que pasar para que todo estuviera ya en un modo autopista alemana seguro y no en el modo carretera secundaria? Es decir, respecto a la seguridad, ¿qué tendrías que, como experto de seguridad? Bueno, no soy experto en seguridad, pero sí soy experto en haber pasado por los trámites de seguridad. Es decir, teníamos que aplicar el derecho de la Unión Europea. Si estamos en un mercado único, esto está operando en otros sitios de Europa, debería ser más sencillo operar aquí. Nosotros hemos dividido el problema, porque el otro gran problema, o digamos la otra novedad, es tener un operador aéreo con un certificado de operador aéreo que tenga medio hidroavión. Es decir, el AOC, la parte de la compañía aérea, nosotros la tenemos resuelta porque volamos con un AOC europeo, pero también tiene su trámite. Y la parte de infraestructura, como decía, pues es lo que ahora mismo estamos gestionando, ¿no? Muy bien, vamos al bloque 2. Vamos a hablar de las infraestructuras, es decir, del mapa Ir al Agua. Irán dirigidas fundamentalmente hacia Alberto las preguntas. Alberto, si tuvieras que diseñar el MVP, es decir, la infraestructura esencial mínima para un hidropuerto, ¿qué es imprescindible? Seguridad, señalización, procedimientos, compatibilidad ambiental, ¿y qué es nice to have? Pues realmente creo que más que la infraestructura, porque ya lo ha comentado Gerardo, la infraestructura es poca y tiene que ser muy básica. Incluso en lo que es la pista, no existe esa pista como tal, está definida en unos planos, pero no hay una pista como tal, es la lámina de agua. Creo que me parece más importante los procedimientos. Los procedimientos, dos en concreto. La de coordinación, donde estés con el puerto, en este caso generalmente con un puerto, para el resto de la coordinación con el movimiento del resto de barcos, de quien pueda operar ahí, me parece importante. Al final, si hay mucho tráfico y estás despegando con un avión, las colisiones no van a pasar arriba, pueden pasar abajo, y es donde hay que tener eso bien controlado. Y segundo, un procedimiento que me parece importante sería el de rescate. Si alguna vez pasa algo, el despegue, en el aterrizaje, falla un motor, cualquier cuestión, que esté todo bien coordinado. Es fácil coordinar las cosas cuando todo depende de ti, pero aquí probablemente ese servicio te lo va a prestar el puerto, y es un servicio que no es tuyo, entonces ahí es importante que esa coordinación, todo lo que es coordinación que no depende exclusivamente de ti, me parece importante. Y en este caso hay dos procedimientos que son esos dos: coordinación para el movimiento y el rescate. Me parece lo importante. Muchas gracias. La siguiente era una pregunta que tenía que ver con esto mismo, pero que yo creo que no las podemos responder todos. ¿Qué parte del equipamiento del MVP tendría que resolverse con imaginación, pensamiento disruptivo, ingeniería y tal? ¿Y cuál tiene que ver con coordinación administrativa, sí o sí? Pues todos, pues los segundos. Sí, te diría que la parte problema no es imaginativa, técnico. lo bueno es que aquí no te limitas, no tienes un desmontaje de tierras que hacer, no tienes que buscarte un estudio de obstáculos para evitar unos árboles. Tienes dentro del puerto una infraestructura complicada, pero puede ser muy imaginativo en el sentido de que las direcciones, ¿cuántas tenías puestas en el hidródromo? 9. Puedes imaginar todo lo que quieras, salir con despegues contra el viento, al de lado, a favor, como quieras. Ahí puede ser muy imaginativo. Ahí, como ingenieros, es mucho más abierto que en tierra, que necesitas una infraestructura pavimentar, y eso se complica. Y la parte que efectivamente pues exige la coordinación administrativa, pues es todo lo que tiene que ver con el espacio aéreo, que hay que tener en cuenta la afección que pueda tener, y todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Eso ya ahí no hay imaginación, eso es
procedimiento administrativo, claro, consultas y que todo lo que tenga que opinar, pues que opine. Ahí eso es puramente administrativo. Pero aparte de infraestructura, da mucha libertad, muchísima más que cualquier otro tipo de infraestructura. Perfecto, queda muy claro. Pregunta para Patricia. Cuando alguien dice hidropuerto, ¿cuáles son las banderas rojas que aparecen primero y cómo se deben diseñar para que no sea un conflicto permanente el binomio hidropuerto-medio ambiente? Hablamos para la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué Sí. banderas rojas? Una es lo del tema del miedo por la seguridad. Perdón, también a nivel técnico. A nivel es técnico decir, también. A nivel social, bueno, esa parte de que hay como mucho rechazo por la seguridad. Muchos de los artículos hacen referencia a este tema. Y luego a nivel técnico, sobre todo el tema del ruido y la transmisión de las especies invasoras, porque es verdad que ya estamos hablando que el tema de infraestructura, el impacto que genera muy poquito, porque es muy parecido a lo que ya se está haciendo en el propio puerto. Entonces, evaluar más el tema del ruido y la transmisión de las especies invasoras. Pero yo creo que son banderas rojas con las que podemos trabajar, ¿no? Que es algo que de primeras nos genera un poco de rechazo, pero que se puede evaluar. No sé si he contestado sí, bien. está perfecto. Iba a preguntar a Alberto que si te cuadra esa contestación y respecto del criterio técnico de estandarización, ¿qué ayudaría, como dice Patricia, que no lo convierta en un caso infinito? Es decir, que esté ahí permanentemente pues, sin aprobar un sistema, etcétera. Pues es lo que ha dicho antes Gerardo. Yo creo que una vez se rompa el hielo y se vea pues, que efectivamente hay cuestiones medioambientales que se deben mitigar y se pueden mitigar, y hay cuestiones de ruido que realmente luego se ve que no es tanto, y hay cuestiones de coordinación con el puerto y se ve que se puede coordinar, cuestiones de seguridad y se ve que las operaciones se hacen de manera segura, todas esas banderas rojas se irán bajando. De primeras es normal que uno, sin conocer, vea un montón de problemas, pero yo creo que lo importante será andar el camino, y una vez se empiece a andar es cuando ya facilitará todo bastante. Nos complementa Juan, que iba en el bloque 3, pero adelante. No, solo estaba hablando de esto de las banderas rojas, estaba recordando otro caso de hace unos años, nada que ver con esto, pero la situación quizás sí, y fue cuando se planteó empezar a hacer las pruebas de alcoholemia a los pilotos. Estoy hablando del año 2019, más o menos. Aquello parecía que iba a ser un mundo y todo el mundo tenía como muchos miedos, porque era algo precisamente que nunca se había hecho, que a priori podía generar un rechazo muy grande en las personas a las que de repente pues íbamos a empezar a hacerles pruebas de alcoholemia y que no estaban podían estar acostumbradas en su coche, pero no en la situación de su trabajo de cada día. La realidad es que luego todo eso, toda esa problemática, y se prepararon un montón de procedimientos de por si acaso y qué ocurriría y no vamos a generar un estrés y bueno, muchas cosas que no vienen al caso, y no ha hecho falta aplicar esencialmente ninguna de ellas, porque luego, como estabais diciendo, lo que llega es la normalidad, es decir, cuando uno integra algo en su vida cotidiana, en su profesión, pues no pasa nada, ni desde el punto de vista de la administración, ni desde el punto de vista del administrado, que entre comillas la sufre, ¿no? Pregunta para Jorge. Desde el lado de la operación, ¿qué detalle tonto de esos que nadie pone en la pizarra el día de vuelo es el que luego decide si el día sale bien o se complica? Pues, por ejemplo, uno de los detalles tontos, más que tonto diría que nunca tenemos en cuenta, que es el factor humano. O sea, es muy importante que la tripulación, los pilotos, no son robots. Entonces, hay que tener en cuenta qué situación personal han tenido, si están descansados, porque la fatiga, pero igual que en tripulación, en mecánicos de tierra, si la fatiga es un factor a tener en cuenta muy importante, creo que eso es pieza clave en determinar si la operación va a salir bien o va a salir mal. ¿Y cuál es el procedimiento manual que más incumple? Bueno, por presión operacional, evidentemente. Nosotros intentamos cumplir todos los procedimientos, obviamente. De hecho, las tripulaciones y los mecánicos de tierra están entrenados en nuestra misión en soportar bastante presión. Entonces, a lo que respecta, cumplimos los procedimientos a rajatabla, diría yo. Perfecto. Vamos al bloque 3, que es sobre licencias, personas y competencias, el factor humano, con papeles. Aquí traemos el caso de las habilitaciones, sí, que han hablado antes, de la parte FCL. Pregunta para Juan. Si miramos el sistema de licencias y habilitaciones para operar en el agua, ¿qué falta que tiene que ocurrir, que tiene que haber
para que haya un flujo estable sin estrangulamiento de pilotos y de personal? O dicho de otro modo, ¿el sistema actual de licencias y habilitaciones permite generar un flujo estable de pilotos y personal cualificado para hidroaviación? Hemos visto que había pocas licencias. Vale, voy a hacer el flujo hacia atrás, que creo que es lo más evidente. Si yo quiero ser piloto, tengo que obtener una licencia. Para eso alguien me tiene que examinar. Para poder examinarme, alguien me tiene que haber instruido. Mi examinador ha tenido que ser instructor y cumplir unos requisitos. Para todo eso tiene que haber unas organizaciones de formación, unas escuelas que alberguen, digamos, la actividad de esos instructores. Para todo eso tiene que haber una infraestructura y unos procedimientos aprobados y unas aprobaciones por parte de la Administración que permitan que esas escuelas puedan funcionar normalmente. Si tú vas a Cuatro Vientos, por ejemplo, todo esto no te lo cuestionas. Tú llegas allí y tienes como, no sé cuántas hay ahora, pero 8 o 10 escuelas fácilmente y no te cuestionas nada. Simplemente te cuestionas como aspirante a una licencia cuál me da mejor precio, cuál me da más confianza o la combinación de los dos. Ya está. El problema es que ahora mismo no tenemos dónde elegir. No tenemos escuelas, no tenemos instructores y a partir de ahí, pues eso, el camino al revés. Entonces, para mí, la parte de la formación ahora mismo y lo relacionado con ella es lo prioritario para poder arrancar. Si esta pregunta me la haces dentro de 5 años, pues probablemente la respuesta será distinta, porque ese punto lo tendremos ganado y posiblemente pues estaremos hablando de cómo se está dando la instrucción o cómo está volando la gente, no lo sé. Cuando lleguemos, pues ya veremos. Bueno, y como el objetivo es generar debate y generar dilema, vamos a generar uno. En el caso de hidroaviación, donde es bastante frecuente la falta de operación regular respecto al mantenimiento de licencias, ¿dónde crees que se debería poner el acento en formar bien o en el currency? Es decir, en el mantenimiento de la competencia, que si quieres puedes explicar el tema de la regla de los 90 días, lo que dice la norma FCL 60. Vale, yo como decía, enlazando con la pregunta anterior, creo que ahora mismo lo importante es la formación. Aquí, de todos modos, creo que hay mucha diferencia si hablamos de aviación general o aviación comercial. Si hablamos de aviación comercial, está todo tan, digamos, tan estructurado, tan organizado desde ASA, que es difícil pensar que tengamos grandes cosas que hacer. Simplemente tenemos que dar las facilidades para que las cosas fluyan. Si hablamos de la aviación general, en mi experiencia como inspector he dado con bastantes pilotos de aviación general que les habían dicho lo que tenían que hacer, pero como les preguntaras cualquier cosa que estuviera ligeramente a la izquierda o a la derecha de lo que les habían contado, esencialmente, con perdón, no sabían demasiado. No voy a decir nada, pero no sabían demasiado. Tenían muchas lagunas. Entonces, yo creo que siempre la formación inicial básica de un piloto es como innegociable y a lo recurrente, vuelvo a repetir lo de antes, pues dentro de 5 años pues hablamos de si es un problema, pero mientras no haya una buena formación inicial que garantice pues que se vuela con seguridad, y es que no podemos decir otra cosa aquí donde estamos hoy. Pues, y la pregunta era para el experto en seguridad operacional, para José, así que la respondéis el que considere mejor. Y desde el punto de vista del SMS, del Safety Management System, es decir, el sistema de gestión de seguridad operacional, ¿qué consideráis? ¿Me puedes decir? Sí. Estábamos hablando antes de que sí era importante el mantenimiento de la licencia con las condiciones particulares que tiene la hidroaviación, pero ¿eso pone en riesgo el tema de la seguridad operacional o consideráis que no va a influir? El que se cambiaran las condiciones o se mejoraran, etcétera. Desde el punto de vista de las licencias. Sí. Bueno, es igual o sea, mejor yo iba a hablar un poco desde el punto de vista de la infraestructura, que es importante que tú dentro de la infraestructura seas capaz de ver qué riesgos tienes, qué peligros tienes y que tratarlos. O sea, evidentemente es necesario tener un cierto sistema, incluso aunque seas un uso restringido que no se te exige un SMS,
es bueno tener un... Quería haberme centrado solamente Sí, por la parte que influía en la modificación de las licencias, pero efectivamente todo el sistema SMS tiene que ver pues, con riesgos propios del agua. El tema de Cuando los sea de uso obstáculos, público será una cuestión muy claro, importante a tener en cuenta. obstáculos flotantes, interferencia náutica, protocolos anticorrosión, todo este tipo de cosas tienen que revisarse particularmente. Pregunta para Juan. Si mañana tuviéramos más hidroaviación, ¿qué rol ves más escaso? ¿El de instructor, examinador, mantenimiento especializado, despacho de operaciones? Creo que ha quedado claro que vas a decir el de examinador, ¿no? No iba a decir el de instructor, ¿no? ¿Me has entendido? Es verdad, perdón, quería decir Tío, instructor. Sí, examinador tenemos a ver aquí uno. Pero si quieres, escúchate, lo cambio, porque me he dado cuenta que antes me has hecho 2 preguntas y te he respondido una. Lo de los 90 días, ¿no? Que lo he estado mirando porque no me sabía exactamente a lo que te referías, que son los requisitos como de experiencia reciente, y la pregunta era si el requisito se refiere a... es indistinto de que el piloto del que se está hablando sea bueno, tal como está en las normas, el pilot flying o el pilot monitoring. Entonces, en AESA es una cuestión que realmente no es tanto de licencias como de operaciones, porque en sí mismo eso afecta relativamente a la licencia, pero en operaciones he confirmado que mis compañeros consideran que de lo que se trata es de ver que pues, el piloto sigue currency realmente a los mandos de la aeronave, no tanto en la parte, digamos, de monitorización. Entonces, pues que el criterio general en operaciones es que deberían ser horas de vuelo al mando. Y terminamos con el último bloque. Perdón, Gerardo. Aquí empezamos a mezclar mundos también, ¿no? El despachador, en un aeródromo pequeño que hace 10 operaciones al día, como vamos a hacer nosotros, no puede tener demasiadas personas, porque al final, como operamos en Dinamarca, por ejemplo, 1 o 2 personas hacen absolutamente todo, desde cargar combustible, que lo cargas a pie de avión, que tienes un depósito ahí, hasta hacer el despacho del vuelo, hacer todo. Pero es que además de eso, el aeródromo tiene una lancha auxiliar, la tienes que tener. Si es un aeródromo autorizado, tienes que tener unos medios de respuesta propios, además de coordinarte con los del puerto después, ¿no? Con unas características que llegues a tal punto en tanto tiempo, etcétera, etcétera. Para operar esa lancha necesitas tener un título marítimo profesional. En Dinamarca lo sacas en 2 días y aquí no hay manera humana de tener un título marítimo profesional. Ya lo hemos hablado mucho con Marina Mercante, por menos de lo que es un patrón portuario. El PED, que es un poco el privado que todos conocemos, tiene el equivalente en patrón portuario, que es un cursito de estos de 6 meses, pero luego tiene que estar 1 año embarcado para que lo tenga. Es decir, ahí la duda que nosotros tenemos es, ¿qué hacemos? ¿Traemos a gente del mundo aéreo, que es más fácil, al marítimo, o al revés? Pues va a ser más fácil traernos gente del marítimo. Entonces nosotros lo que hicimos es llevarnos a una chica de Tenerife, la pusimos en Copenhague, y ella es, pues, bueno, piloto de la marina mercante, que es todavía más que el patrón portuario. Ya tienes que ir a la universidad 3 años para ser piloto de la marina mercante, pero necesitas un título habilitante profesional para estar montado en una lancha, por pequeña que sea. Y lo más barato que se vende es casi 1 año, o sea, 6 meses de formación, más 1 año luego que tienes que estar embarcado para tener el título. O sea, va a ser complicado reciclar a la gente del sector aéreo y traer al mundo del hidroavión. Va a ser más bien al revés. Para gestión del aeropuerto, del aeródromo en el agua, tener gente del mar que la llevemos al aire y la formemos. Gracias. Terminamos con el último bloque, que es de innovación y sostenibilidad. Sus 2 últimas presentaciones. Pregunta para Patricia. ¿Cuál es el criterio medible que te gustaría ver para poder decir esto es sostenible de verdad en hidroaviación? ¿El ruido, las emisiones durante el ciclo de vida, el impacto local sobre la fauna, el combustible sostenible, el modo de operación de la aeronave? ¿Me puedo quedar con todos? Lo estaba escuchando por ahí. Pues resumiría eso en ciencia. O sea, que detrás haya un estudio de ese impacto ambiental, pero vuelvo, sé que soy un poco pesada con eso, pero he hecho en falta que sea desde un punto de vista científico, que no sea simplemente una persona que yo no tengo ni idea de hidroaviones y todo lo estoy aprendiendo aquí, ni sé cómo funciona, no tengo ni idea de nada de esto. Pero sí que entiendo de la fauna. Entonces, si hay una persona detrás que me dice, oye, hemos ido al lago tal o al puerto no sé cuántos y hemos visto que la fauna no se ve afectada por el ruido, que el hecho de que el hidroavión llegue al puerto y esté un rato rodando por allí por el agua no genera ningún impacto. Lo de las colisiones, la verdad que era un tema que a mí no me preocupaba, que antes no lo he dicho, porque es verdad que son ínfimas. En los aviones comerciales pasa igual, es muy poquito el efecto que tiene. Pero que me digan que ha habido un experto que sabe de lo que habla estudiando todo eso. Creo que la clave sería ahí.
Alberto, última pregunta para ti de este bloque. Cuando aparecen tecnologías nuevas, como hemos visto, híbrido eléctrico, nuevos materiales, tecnología digital, ¿qué acelera más? ¿Un marco regulatorio que esté bien definido, es decir, que lo controle todo, o proyectos pilotos que estén controlados? Yo creo que lo acelera más un marco normativo que esté bien definido, pero no en el sentido de bien definido porque lo controla todo, sino bien definido porque es flexible. Yo creo que eso es lo que necesitamos a día de hoy. Con cosas que ya tienen mucho rodaje, el marco normativo tiene que estar bien definido, ser muy claro, dejar las cosas bien atadas. Pero con cuestiones que están naciendo o que están empezando a evolucionar, como puede ser la hidroaviación, como puede ser los vertipuertos, la operación de drones, necesitamos un marco flexible. Evidentemente va a haber esos proyectos que van a tirar y que van a exigir que la normativa se adapte. Pero si tu normativa está completamente cerrada, es muy difícil, vas a ir siempre a rebufo de esos proyectos. Si tu normativa tiene herramientas flexibles, por ejemplo, lo que hablaba antes, el 1070 te permite crear unos métodos actuales de cumplimiento para que un hidródromo que no tiene norma, tú le puedas crear la norma y puedas autorizarlo. Eso al que lo pensó, pues, me parece que tuvo su mérito. Sin embargo, en uso público eso no existe esa posibilidad. Igual se podría haber metido hace 7 años y ahora mismo tendríamos un uso público, un hidródromo de uso público. Bueno, pues en un futuro, tanto en licencias, en infraestructura como en todo, es importante que la normativa esté pensada para dar cabida a lo que tiene ahora y de alguna manera poder adaptarse a lo que pueda venir en un futuro. Muchas gracias. Vamos a abrir el turno de preguntas a los que estén en sala, porque sé que algunas se han quedado desde hace Sí, más de media hora detenidas. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. En cualquier caso, me gustaría que volvierais otra vez a quedaros con esta dirección de correo electrónico desde la que nosotros vamos a reenviar todas las consultas, dudas, sugerencias, preguntas que podáis hacer o tener a cualquiera de los ponentes o a cualquier otra persona responsable de la aeronáutica, de la aviación o de las instalaciones aeroportuarias en cualquier parte de España. Las presentaciones van a estar, toda la jornada está grabada y se irá poniendo, no sé si por bloques o a través de WeTransfer o lo que quiera, y enviaremos también la dirección desde la que lo podéis descargar, pero estoy seguro que la agencia también nos va a facilitar el que podáis consultar el vídeo de la jornada. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta para cualquiera de los intervinientes? Para ti, Zamorano, ¿no? Sí que ya nos conocemos, me parece. No, a ver, nosotros sabes que estamos trabajando con Israel y Israel empezó su proyecto en Baleares, ¿no? Que no tenía competencias en temas aeronáuticos en aquel momento, aunque lo dijera el estatuto, como lo dicen todos los estatutos, y que piden mucho más, por cierto. Entonces, claro, aunque estemos ahora yendo a otros sitios también, porque la pregunta es relacionada al problema de las comunidades autónomas que ponen un poco de dificultades. Nuestra última noticia con la Directora General de Transportes de ahí era que pedía una comisión mixta de traspasos. No sé si es el caso y no sé si esto se ha mejorado, porque claro, era una zona clave para el desarrollo de la aviación, de la hidroaviación. Si resulta que es una comunidad autónoma que pone dificultades a la tramitación de estos temas, nos genera un problema importante, ¿no? ¿En Baleares, concretamente? Sí. No nos han pedido comisión mixta de transferencia. No. En principio, de hecho, estamos hablando con María de Yuc, que creo que debe depender de Lorena, y para coordinarnos con los expedientes. Hemos tenido ya varias reuniones con ellos y están siendo bastante proactivos. Es verdad que todavía no nos han pedido resolución, activar, digamos, los mecanismos de colaboración, pero hemos hablado de expedientes concretos y de cuestiones concretas. Entonces, es de los que yo creo que estamos avanzados y ya falta dar ese paso en el que ellos nos lo pidan, empecemos a sacar los expedientes, a resolverlos, pero no es de las que me consta, salvo que lo hayan hecho recientemente, que vayan a pedir la comisión mixta. Me puedo estar equivocando porque ya nos ha pasado alguna que hemos empezado a colaborar y le han dicho, mira, queremos pedir la comisión. Es verdad que yo lo he mencionado antes, Fernando, el formalismo entiendo que se quiere hacer, realmente la parte económica que hay detrás es muy poco. Pero bueno, es verdad que muchas comunidades quieren que se haga ese formalismo y que quede de alguna manera reflejado esto, pero concretamente en Baleares no nos ha llegado esa solicitud de informe. Otras sí, en Baleares no. Entonces, salvo que ahora hayan decidido cambiar y decir, oye, mira, si quiero tenerlo, que están en su derecho, no nos ha llegado.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestras magníficas aclaraciones. No quiero ser abogado del diablo porque soy aviador, pero en el aspecto de supervivencia en el mar o supervivencia aeronaval, que nosotros llamamos en el CESUPAR, me ha llamado mucho la atención de que en el ámbito marino, por ejemplo, el Instituto Social de la Marina o empresas que trabajan en aerogeneradores en el mar, son muy restringidas o muy exigentes las normativas que existen porque están en un medio marino. Nosotros somos aéreos, pero en la hidroaviación somos híbridos como los coches. Somos eléctricos y también vamos un poco a propulsión, ¿no? Entonces, no sé si existe una normativa, pero realmente los aviadores que vienen a nuestro CESUPAR lo hacen a motu propio o bien porque hay alguna compañía que se lo exige, pero nos hablan de que no existe una reglamentación que exija a las personas, a las tripulaciones aéreas que vuelan sobre el mar con habitualidad, que hagan cursos de supervivencia en el mar, porque evidentemente si tienen algún problema van a caer al mar. Y hay gente que no sabe cómo salir de la aeronave o cómo sobrevivir en el mar, llegado el caso que no lo puedan auxiliar. Gracias. Honestamente, no sé responderte a la pregunta, así que no me lo voy a inventar. Yo sé que, o sea, que yo sepa, no hay ningún requisito explícito. Sí me consta que a nivel de operador aéreo sí que yo creo que sí que tienen ciertos entrenamientos que probablemente están lejos de lo que vosotros hacéis. Pero yo creo que más no pensando en que estés haciendo una operación prolongada sobre el mar, que a lo mejor los que se dedican al SAR, pues posiblemente sí. Pero yo creo que va eso vinculado a los que tienen el sí, como nos ha contado antes Carlos, en la licencia, pero a nivel regulación, EASA no tiene establecido nada, que yo sepa, y nosotros a nivel nacional tampoco. Si me lo permitís, a nivel operador aéreo, efectivamente, como se está comentando, sí que existe esa regulación y esa normativa, pero todas forman parte de lo que conocemos como el Manual Básico de Operaciones de las compañías. Hay cursos recurrentes, concretamente los cursos de salvamento y supervivencia se tienen que realizar sí o sí cada 2 años y todos ellos incluyen salvamento en entorno acuático, supervivencias en entorno acuático y también se incluyen en los cursos de CRM que se hace con las tripulaciones para que en una situación como esta las tripulaciones puedan saber a qué atenerse. Y efectivamente, como todos los aviones que operan sobre el agua y por encima de unas determinadas características llevan balsas y llevan toboganes, rampas inflables que se pueden utilizar como balsas, etcétera, 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 los pilotos y las tripulaciones auxiliares están todos ellos entrenados, algunos a través de tus centros y otro, como te comentaba antes, en mi caso concreto, a través de Emirates Airways en Dubái, que tienen un centro muy parecido al que tenéis vosotros y espectacular. Hay una cuestión, porque me viene ahora a la mente, que en este tipo de operadores, además de la licencia de piloto, hay otro certificado, o no sé, no recuerdo el nombre exactamente, pero es como, digamos, un suplemento de la licencia que es emitido y gestionado por el propio operador, donde se indica el tipo de operaciones que está autorizado para hacer esa persona. Cuando hacemos inspecciones nosotros sí lo comprobamos. Entiendo que desde AESA, pero eso efectivamente es más de la parte de operaciones que de licencias. Se asume que cuando un operador aéreo ha notado que esta persona puede hacer estas tareas es porque detrás tiene una serie de entrenamientos específicos que el operador son los que considera que para el tipo de operación que está haciendo y los entornos en los que trabaja pues son requeridos.
Si os parece, vamos a pasar a la última pregunta. Insisto en que, por favor, podéis consultar cualquier cosa que se os ocurra a través de esta dirección de correo electrónico y nos comprometemos a hacérsela llegar al interesado y que responda lo antes posible. Gracias, Jesús. Mi pregunta es para Alberto, que ha hablado de la coordinación con las comunidades autónomas. Yo quiero hablar de mi libro, vengo de la región de Murcia, concretamente del Mar Menor, y sabemos que hay varios expedientes pendientes de esa coordinación, era para saber cómo va con la región de Murcia. Pues la región de Murcia concretamente es de las que más nos está costando. Hace tiempo que nos manifestaron que querían recurrir a la comisión mixta de traspaso de funciones, hace meses, y no lo han hecho todavía. Entonces les hemos insistido que si esa es la vía que van a tocar, que van a llevar, que pueden proceder con ello. Entiendo que, por supuesto, pues, o sea, es una comunidad pequeña, tiene poco personal, o sea que también hay que entender esa situación, pero lo que nos habían indicado es que iban a seguir ese mecanismo, y es verdad que a día de hoy no nos consta que lo hayan activado. Efectivamente es de las que, vamos, diría que ahora mismo es la que más nos está costando avanzar con ellos. Pero también creemos que una vez Andalucía ha autorizado algunas, se firmemos convenios con otras que lo tenemos más avanzado, otras las que sí que han activado ya el mecanismo de la comisión mixta. Lo que digo, hace 2 días que enviamos ya el informe que debe ser final para que esa comisión mixta ya se ejecute, digamos, se reúna, nos reunamos y firmemos. Va a ser mucho más fácil para que las que todavía igual querían ir por esa vía pero no lo han activado y están dudando, lo que sea, ya tienen unos pasos que seguir. Esto, igual que hemos dicho antes en la hidroaviación, ¿no?, que había que romper el hielo, pues con esto pasa un poco lo mismo. Una vez tengamos el primer autorizado, el primer convenio, la primera comisión que se firma y se hace la transferencia, las que les ha costado un poco más, como a Murcia, una comunidad pues más pequeña con menos recursos, creo que van a ir cayendo, entre comillas, cayendo en el buen sentido una detrás de otra y lanzar todo eso. Por eso yo creo que realmente después de un 2025 complicado de hablar con unas, con otras, unas avanzan más, otras menos, creo que ahora ya estamos en los meses de ejecución, de ir atando todas estas, y empatizo mucho con vosotros porque sé que en las que cuesta, es verdad que vas, preguntas y le ponen también un poco cara de sorprendido, ¿no? Pero si es que esto es nuevo, ahora no sé qué hacer, o sea, me imagino su situación, pero yo creo que ya dentro de poco podemos, tanto en las que van más avanzadas como en las que menos, ir alcanzando esa velocidad de crucero. Y ahí espero que, vamos, ten por seguro que nosotros insistimos, les escribimos, les llamamos y ellos pues nos cuentan también un poco las dificultades que tienen, empatizamos con ellos, pero va llegando el momento efectivamente de que todo eso va a tomar una forma y creo que se resolverá próximamente. A mí me gustaría, a modo de cierre y para acabar con algo ilusionante, imaginaos que tenéis una varita mágica, es una pregunta para todos, en 10 segundos, en una única frase, ¿qué debería cambiar en España o qué os gustaría cambiar desde cada uno de vuestros ámbitos para potenciar el avance de la hidroaviación en España? ¿Empezamos en orden, Jorge? Bueno, pues yo al final creo que la coordinación entre los varios ministerios, varias instituciones que hay, creo que es fundamental y aportaría mucho. Nosotros desde el ámbito militar creemos, visto lo de hoy, que podemos aportar mucho, sobre todo a nivel operacional. Se han pasado los 10 segundos, ¿eh? Alberto. Breve, actualización normativa y finalización de los procesos de coordinación con las comunidades autónomas. Es nuestro objetivo de los próximos meses. Muy bien, gracias, Gerardo. Eso a corto, y a medio tiene que haber el impacto ambiental. Tenemos que ser capaces de cambiar eso. Esto no va a salir para adelante en un tiempo razonable. Esta es la oportunidad y es cuando se pide. Colaboración y no buscar, entiendo que hay obstáculos, que el medio ambiente es un obstáculo, pero que sepamos separar lo que es la parte administrativa de lo que somos la parte que estamos en el medio ambiente, que estamos desarrollando los proyectos. Juan, ¿rematas tú? Sí, creo que dar respuesta lo más rápido posible a las solicitudes que nos llegan del sector es lo mejor que podemos hacer cada uno desde nuestro ámbito. Muchas gracias. Muy bien. Ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias y bueno, espero que les haya aportado.